Hace poco terminé de ver otra vez Overlord y he estado al pendiente de otro llamado Release That Witch, los cuales son isekais. Pero también leí y vi la película La Máquina del Tiempo, lo que me hizo preguntarme si un viaje en el tiempo puede ser considerado como un isekai o en su defecto podría tener algún elemento narrativo de ello. Para quien no esté identificado con el término, que a este punto lo dudo mucho, el isekai es un subgénero dentro del manga, anime, novela ligera, entre otros, que se traduce literalmente como otro mundo o mundo diferente, donde el protagonista, principalmente un adolescente común, es llevado a un mundo de fantasía, ya sea por accidente, por invocación o por muerte. La historia podría tratarse de distintas formas. El objetivo puede ser desde derrotar al rey demonio o simplemente intentar regresar a casa. En la mayoría de los casos suele combinarse con el subgénero de la comedia. Eso en el isekai japonés. Tenemos ejemplos populares como Overlord, Re:Zero, Konosuba, El héroe del escudo, la primera temporada, las demás se volvieron genéricas, o Saga of Tanya the Evil, y muchos otros. Consideraba estos como de los más originales. Tenemos algunos casos más específicos, como el caso de Sword Art Online y Overlord, donde los protagonistas son llevados a un mundo basado en un videojuego. Solo como mención, pero muchas veces cuando se trata de protagonistas mujeres, son llevadas a un mundo de videojuegos de citas, donde suelen jugar el papel de la villana y tienen que conseguir sobrevivir a su destino. A esto se le llama un otome isekai. Esta visión de un mundo basado en videojuegos es un caso interesante, pues abundan muchos mangas y animes donde tienen el conocimiento previo del mundo a los que son transportados, aunque mucho de esto con una temática de videojuego es más común en Corea. En Corea, este mismo subgénero es llamado Agashi Isegi, que se traduce como posesión de la villana o reencarnación de la villana, aunque el término Isegi se puede referir como lo consideramos nosotros como el Isekai. Es básicamente lo que hablaba antes con el Otome Isekai. Aunque también otra diferencia es que otros géneros los acompañan. El japonés está guiado hacia la aventura, la comedia y la acción, mientras que el coreano es más el drama y el romance. Sin embargo, también hay que añadir un tipo específico de isekai, que entra en un área muy gris, que es el caso de Solo Leveling. Sé que es coreano, pero lo seguiré llamando isekai para no confundir con los términos. Este tiene característica en la que son transportados, o mejor dicho, se abren portales entre mundos, que tienen un límite de tiempo en los que están en el otro mundo, que podría decirse que es un mundo de monstruos, y tienen que regresar al mundo humano en cierto tiempo o derrotando al jefe. Todo muy parecido a lo que sería una mazmorra de videojuego. Me atreveré a decir que por este mismo manga, muchos otros comenzaron a tener este mismo cliché de sistema de videojuego, aunque también podría ser desde la aparición de Sword Art Online que se hizo popular este término de videojuego del sistema o de menú desplegable, que en muy contadas ocasiones, como el caso de Sword Art Online, como ya he mencionado, tiene una coherencia porque están en un mundo virtual, aunque debo decir también que no estoy seguro de cuándo apareció este popular sistema. Pero hay otro recurso popular en los manhwas, pues en Corea suele tratarse la historia de alguien que va creciendo de a poco hasta volverse popular. Claro, de a poco entre muchas comillas. Cuando en Japón sus protagonistas son tratados más desde que están rotos desde el principio de la historia, independientemente de que si a los primeros minutos de aparecer en el nuevo mundo eran seres super débiles. El chiste es que desde el primer capítulo se nos demuestra que el protagonista es muy poderoso. Sin embargo, estos dos países no son los únicos que tienen su isekai. También debo mencionar a China. El caso de China, desde mi perspectiva, es el más interesante de los tres. No trata específicamente de que sus protas se vuelvan los más poderosos por un sistema o que posean magia, sino que trata de llevar la ciencia y la tecnología a un mundo medieval. A este género se le conoce como Chuanyue, o también llamado transmigración, en donde el alma del protagonista se apodera del cuerpo de alguien ya existente en ese mundo.
Aunque obviamente tengo que decir que entre los tres países se van rotando estos clichés de que en Japón abunda el sistema de videojuego o que Corea lo hace. Sus protas siguen estando rotos muchas veces en cualquiera de estos tres países. Solo digo que en unos son más notorios algunos clichés que en otros. O sea, los clichés siguen estando, solo que en algunos países son más predominantes unos que otros. Claro, el trato de las historias también es muy distinto en un medio que en otro. Por ejemplo, en la animación no es tan común un diálogo interno como si lo sería en un manga o aún más en la novela ligera. Por ahora detengámonos en este punto y hay que hablar pues de La máquina del tiempo de H.G. Wells, que básicamente en todos los videos del canal he hablado de este señor o de sus obras. Tanto en las películas de 1960 y la del 2002 tratan los mismos hechos del libro, sin embargo pierden la crítica social que hizo Wells, al menos la de los 60s. Hagamos un resumen para quien no esté enterado de este mundo. Cabe recalcar que estoy tomando la versión de la película de 1960. En el año 1900, un viajero del tiempo, que en la película es el propio George Wells, invita a sus amigos a cenar. Aparece tarde y cuando lo hace está herido, con la ropa desgarrada como si hubiera sido atacado. Entonces comienza a narrar su historia. Unos días antes, en el año viejo de 1899, cuando los vio por última vez, les mostró una pequeña réplica de la máquina del tiempo, la cual probaría que existe la dimensión del tiempo y que podría conquistarla. Pero sus amigos no comparten su entusiasmo, le responden con escepticismo e incluso con cierta burla, lo que termina de romper su ilusión, así que decide viajar en el tiempo por su cuenta. Viaja al futuro y lo que ve no es precisamente esperanzador. Atraviesa la Primera Guerra Mundial donde se entera de la muerte de su amigo David Philby, de la voz de su hijo James Philby. Sigue avanzando entre décadas y presencia la Guerra Fría donde vuelve a encontrarse con James, esta vez portando un traje antirradiación. Le informa a George que se proteja, pues las sirenas anuncian un ataque nuclear. Ve de primera mano la devastación del ataque y queda atrapado en piedra. Hace pasar los años, los siglos y milenios hasta quedar libre de la piedra en el 802.701, pero ese ya no es un mundo. Explora un poco, ve la vegetación y una cúpula a lo lejos. Al entrar, encuentra mesas dispuestas con platos, copas y frutas que no reconoce, como si pertenecieran a otro mundo. Explora un poco más y se topa con los Eloi, seres pequeños de apariencia delicada, casi perfecta, incluso hasta bellos. Pero hay algo inquietante en ellos. Se comportan con una despreocupación absoluta, como si nada tuviera consecuencias. No reaccionan al peligro, no muestran interés real por nada, ni siquiera por los demás, casi como si fueran animales. En eso, George ve a una chica que se está ahogando y corre a salvarla. Su nombre es Wina. En la película, Wina le informa de muchas cosas, como que no hay nadie más viejo que ella, lo cual impacta y confunde a George. Aquí quisiera aclarar una cosa que me raya un poco, pues en el libro no existe una comunicación clara entre el viajero del tiempo y los Eloi. En la película, George intenta aprender más sobre los Eloi al entender cómo viven, qué saben, pero en realidad todo es inútil. Ellos no muestran interés por explicarle nada. No parecen curiosos ni preocupados, ni siquiera conscientes de su entorno. Viven únicamente para el placer inmediato. George intenta preguntar de dónde viene la comida y su ropa, todo en su entorno, pero los Eloi no les importa saber nada. Lo que sí es que tanto en el libro como en la película, los Eloi tienen una regla: nadie permanece fuera cuando cae la noche. Pero ese no será el único problema de George. Cuando regresa a donde está su máquina, descubre que ha desaparecido. En medio de la confusión se vuelve a encontrar con Wina, quien le advierte que no es seguro quedarse afuera. Pero George no le da importancia. Pero su imprudencia le cuesta cuando son atacados por los Morlocks. Un ataque rápido, sin consecuencias graves, pero que le avisa que en verdad existe peligro.
En la mañana siguiente, Wina le muestra una especie de hoyos que sobresalen de la tierra, pero no es lo único que le mostraría. También le muestra unos anillos que son como una especie de memorias que hablan de la historia del mundo. Entonces descubre que los hoyos que vio antes en realidad son ventilaciones de las pocas fábricas de oxígeno que quedaban en el mundo. Las memorias, de igual modo, le informan que los Eloi y los Morlocks son seres humanos que en algún punto en la historia se separaron y evolucionaron a lo que son ahora. George se da cuenta de que los Morlocks cuidaban a los Eloi, los vestían y les daban comida. Entonces George baja por los ductos de ventilación para recuperar su máquina, pero justo cuando está en ello comienza a sonar una alarma. Sube rápidamente para encontrarse con varios Eloi caminando hacia la puerta donde había desaparecido la máquina del tiempo. Se apresura a entrar pues pierde de vista a Wina, pero llega tarde. Intenta abrirla pero no puede. Baja por el ducto de ventilación de la fábrica. Estando debajo, encuentra con que los Eloi que entraban a las puertas eran el alimento de los Morlocks, tipo The Promised Neverland. Los Morlocks llevaban a los Eloi como si fueran ovejas, y George los ataca. Lucha aprovechándose del terror que tienen los Morlocks por el fuego. Por primera vez, los Eloi reaccionan y deciden defenderse. George aprovecha para guiar a los Eloi al ducto por donde llegó, mientras mantiene a raya a los Morlocks. Incendian los restos de la fábrica y la hace explotar. Finalmente encuentra la máquina del tiempo, pero es atrapado por los Morlocks que quedan. Lo atacan, le hieren y rasgan sus ropas. Por pura suerte logra ir al pasado donde comenzó la película. De vuelta con sus amigos, George les cuenta todo lo que vivió, pero como con la máquina del tiempo, no le creen. Creen que es un invento de George por lo imposible que suena todo, pero entonces les muestra una flor, una especie que no existe en su tiempo. Eso hace dudar a su amigo David. Terminan de cenar y se despide de sus amigos. Solo David decide regresar para encontrarse nuevamente con George, pero es demasiado tarde. Se queda perplejo al ver que en realidad sí viajó al futuro y ahora se encuentra allá, solo que ahora se ha llevado 3 libros de su biblioteca, culminando con la pregunta: ¿es importante? Supongo que no. ¿Usted qué 3 libros hubiese cogido? Y ahora yo te pregunto, ¿qué libros llevarías tú al futuro en este mismo caso? Ahora volvamos al principio. ¿Es la máquina del tiempo un isekai? Pues no exactamente. No exactamente. Pues hemos dicho que los isekais de Corea, Japón y China son viajes a otros mundos, sea como sea, de que se abran portales, renazcan o aparezcan espontáneamente. En este caso viaja por medio de una máquina del tiempo. Técnicamente viaja por la 4ª dimensión, pero no cumple con el molde del isekai. Otra cosa que tampoco tiene es este elemento fantástico ni la ambientación de Edad Media. Con elemento fantástico me refiero a que no existe la magia ni seres mitológicos como dragones o duendes, aunque sí existen los Morlocks, que es una variante de la humanidad. Sin embargo, aunque no cumple con estos clichés, sí se podría sentir como un isekai, por la narrativa que se siente tan ajeno a su mundo que bien podría ser incluso otro planeta, con la flora completamente desconocida, con sociedades diferentes en su totalidad a la suya, y bueno, pasaron 1801 años. Aunque sigo quejándome con que los Eloi hablan perfectamente inglés. George no viaja a otro mundo, pero el que tiene frente a sus ojos ya no es el suyo. Si pudiera catalogarlo con alguno de los isekais que he hablado, diría que es más parecido a los que hacen los chinos, de llevar la tecnología, la cultura y sociedad a este nuevo mundo, reforzándose cuando al final de la película se llevan los 3 libros. En resumidas cuentas, la máquina del tiempo no puede ser considerado como tal un isekai, porque pues no tiene todos estos elementos clásicos y estos clichés que hacen a un isekai. Lo que sí es que sí podría tener una narrativa muy similar a lo que hacen estos géneros. Con géneros me refiero obviamente a todo lo ya visto con los chinos, los coreanos y los japoneses, que si bien son muy parecidos, no son el mismo. O sea, entonces, tanto que no es un isekai porque no tiene
tiene estos elementos que hacen un isekai, como tanto que sí los tiene por la narrativa y por cómo trata algunos temas, pero en general es un área bastante gris. Podría decir yo que para mí es un isekai occidental, tanto como podría ser Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. No olviden pasarse por los otros videos, comentar, suscribirse y todo eso. Seguiré esforzándome para mejorarlos y traerles más contenido. Nuevamente, muchas gracias. Yo he sido Viventori.